Iniciamos entonces el tema de diseño de experimentos. El objetivo de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje son que puedan identificar la variable respuesta, las fuentes de variación, tratamientos y bloques, y además plantear, verificar hipótesis para más de 2 promedios. Lo que vamos a ver, bueno, los conceptos básicos, principios de lo que de lo que es el diseño de experimentos, un poco de antecedentes. Después la técnica que utilizamos, que es el análisis de variancia. Vamos a ver a una vía y a 2 vías, cuáles son los supuestos que debemos tener en cuenta y el cálculo de la razón. F, que es el estadístico que vamos a utilizar. Ok, ¿qué es un experimento? Dice que es aquella experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y se observa e interpreta su resultado con alguna finalidad cognoscitiva. Experimento científico añade la observación, el control de ciertos factores. Nosotros consideramos un experimento como un cuestionamiento planificado para obtener nuevo conocimiento o para confirmar o denegar los resultados de experimentos previos. 4 principios básicos. Aleatorizar. ¿Qué es lo que aleatorizamos? Bueno, la asignación de los tratamientos, o podemos aleatorizar también las unidades experimentales en cada uno de los tratamientos. Esto define si utilizamos un modelo de efectos fijos en donde los tratamientos están previamente definidos y aleatorizamos las unidades experimentales, o un modelo de efectos aleatorios en donde aleatorizamos los tratamientos y fijamos las unidades experimentales. Entonces hay un principio básico de aleatorizar. Después repetimos el experimento, ¿verdad? Tener 2 o más unidades experimentales en cada uno de los tratamientos. El uso del grupo control o los testigos, ¿verdad? Para poder medir el efecto que tiene el tratamiento y controlar o reducir hasta donde se pueda el error experimental. Entonces, un experimento consiste en la aplicación de un tratamiento a las unidades experimentales para conocer su efecto o resultado. Es la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. Entonces, la unidad experimental, que es donde realizamos las mediciones, aplicamos el tratamiento, que es la variable independiente, y vemos el resultado en la variable respuesta o variable dependiente. Entonces, ahí hay algunos conceptos básicos: unidad experimental, unidad elemental, unidad estadística, que lo vimos desde las primeras clases, ¿verdad? Donde se realizan las mediciones, o en este caso, donde se aplica el tratamiento. Puede ser un animal, un pedazo de tierra, una persona, un trozo de metal, un grupo de semillas. Luego tenemos el concepto del tratamiento, que es el procedimiento cuyo efecto ha de ser medido y comparado con otros. Puede ser un tipo de comida, una combinación de temperatura y humedad, una dosis de un medicamento, un tipo de máquina, un servicio de salud. Y lo que les comenté ahora del modelo de efectos fijos, donde tenemos los tratamientos establecidos y lo que aleatorizamos son las unidades experimentales, o un modelo de efectos aleatorios, en donde aleatorizamos cada uno de los tratamientos. Luego el proceso de aleatorización, que es para asignar los tratamientos o las unidades experimentales. La repetición, ¿verdad? Que es las unidades experimentales que vamos asignando en cada uno de los tratamientos. El error o variabilidad experimental, que es la medida de variabilidad que existe entre las observaciones que están en un mismo tratamiento. Se estima cuando hay repeticiones. No podemos tener una sola medición, la idea es tener varias mediciones en los tratamientos. Y el grupo testigo. Ok, el término tratamiento se utiliza por primera vez en la agricultura, donde querían verificar el rendimiento de los cultivos con diferentes semillas, plaguicidas o fertilizantes. Entonces, el objetivo de la técnica del análisis de variancia es verificar si 2 o más poblaciones tienen diferentes promedios, mediante el análisis de las variancias muestrales, ¿verdad? Si todos los valores son lo mismo, no hay variación, entonces no tiene sentido comparar esos valores. Entonces analizamos si los promedios son diferentes a partir del análisis que se hace con las variancias.
Ya nosotros vimos el planteamiento de una hipótesis para dos poblaciones, dos promedios o dos proporciones. Entonces es un poco la ampliación de la técnica de la prueba de hipótesis para más de dos promedios. Antes de aplicar la técnica de análisis de variancia, tenemos que verificar tres supuestos. Uno es el supuesto de normalidad. Tenemos que verificar que las poblaciones tengan o sigan una distribución normal. Después el supuesto de homocesticidad o igualdad de variancias, ¿verdad? Que todas las poblaciones tengan la misma variancia y que las muestras sean seleccionadas en forma independiente. Entonces iniciamos con el análisis de variancia a una vía. Entonces las unidades experimentales se asignan aleatoriamente a diferentes niveles de un factor. Vamos a trabajar con el modelo de efectos fijos, ¿verdad? Fijamos los tratamientos previamente y lo que hacemos es aleatorizar las unidades experimentales. Lo que hace el análisis de variancia es comparar la variación en cada una de las poblaciones. Vamos a comparar la variación que se produce entre las muestras o entre cada uno de los tratamientos y la variación que se produce dentro de las muestras. La suma de estas dos variaciones hace la variación total. Después tenemos lo que es la razón F, que lo que hace es comparar la variación existente entre los tratamientos respecto a la variación dentro de los tratamientos o la variación del error. Y F se debe a Ronald Fisher, que fue un matemático británico, biólogo y estadístico, padre de la estadística moderna y el diseño experimental. Trabajó en una estación agrícola. Ahora vean que el término se origina en la agricultura. Desarrolló el análisis de variancia para analizar los datos de los cultivos y contribuyó a clarificar las funciones que desempeñan la mutación y la selección natural de la genética. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice que el director de una empresa desea determinar si 3 programas de capacitación tienen efectos diferentes en los niveles de productividad. Al seleccionar 14 empleados a los cuales se les aplica un examen al terminar la capacitación, y los resultados se muestran a continuación. Dice, con un 5% de significancia se puede decir que al menos una de las calificaciones promedio es diferente según el tipo de capacitación recibida. Entonces tenemos esos valores que son las calificaciones según el método que utilizaron, autodidacta, por computadora o con supervisor. Entonces hay un promedio, ¿verdad?, que se calcula. Vean que aquí el promedio de calificaciones con el método autodidacta es 80. Se utiliza en computadora 81 y con un supervisor 85. Entonces, ya vemos aquí que los promedios son diferentes a nivel de la muestra, pero esa diferencia es estadísticamente significativa. Eso es lo que vamos a demostrar con el análisis de variancia. Vamos a comparar la fuente de variación entre los tratamientos respecto a la fuente de variación dentro de cada tratamiento, porque esta persona se sacó un 85 y esta un 72. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no todos se sacaron un 85? Sí, porque tal vez algunos no estudiaron como otros y así, porque es autodidacta, depende de cada quien. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra cosa puede influir ahí en la nota? Y la motivación que tenga, ¿verdad? Para estudiar, tal vez. Hay demasiadas variables, digamos, que Ajá. pueden afectar la nota. Exacto. Bueno, algunas son esa, ¿verdad? Que mencionábamos, la motivación, el qué tantas horas le dedicó al estudio, qué tanta destreza tenía para utilizar la máquina o el sistema o lo que estaban probando ahí, cómo estaban redactadas las preguntas, etc. Entonces, la variación que se produce dentro de cada tratamiento es la fuente de variación del error. Hay muchos factores, como decía Mariana, que no, y a veces uno no puede controlar, ¿verdad? Yo puedo controlar el método que estamos utilizando o el tratamiento, ¿verdad? Pero no puedo controlar porque esta persona se sacó una nota diferente de esta, porque ya son factores externos que no podemos controlar. Podemos minimizarlos al máximo, ¿verdad? En un experimento tratando de controlar
todos los factores que se pueden. Bueno, y hay un promedio aquí también general. Entonces, para este ejemplo, los 5 pasos de una prueba de hipótesis: plantear las hipótesis, el nivel de significancia, el estadístico de prueba, la decisión y la conclusión. Hay un paso 0, donde ubicamos los datos y principalmente ubicamos estas 3 cosas, que es la unidad experimental, en este caso es la persona, el empleado que recibe el curso, la variable respuesta, ¿verdad?, de la cual le calculo los promedios, esto que estaba aquí, son las notas, las calificaciones, y el tratamiento, que son los 3 métodos de capacitación. En el planteamiento de las hipótesis indicamos que el promedio, la calificación promedio, ¿verdad?, la variable respuesta, según el método autodidacta, es igual al promedio de la calificación por computadora y al promedio de la calificación con supervisor. En la alternativa, por lo menos una de las calificaciones promedio es diferente según el método de capacitación utilizado. Una o dos, ¿verdad? Si una es diferente es porque está comparada con otra. Entonces, a veces en los ejercicios pueden ver que dice al menos 2 calificaciones son diferentes según el método. Yo digo que si al menos una es diferente es porque está comparada con otra. Entonces, cualquiera de los 2 planteamientos son correctos. Nivel de significancia, vamos a trabajar con un 5%. Y el cálculo del estadístico de prueba, vamos a utilizar la F, que en la página 17 del libro de fórmulas está la técnica de análisis de variancia para hacer la razón F, ¿verdad? Y comparar entonces cada una de las fuentes de variación. Al final lo que necesito es esto, este valor de aquí. Pero para obtener este valor, entonces tengo que hacer estos cálculos. La suma de cuadrados de tratamientos, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados total. Tengo que calcular los grados de libertad para sacar los cuadrados medios. Los cuadrados medios se calculan con la suma de cuadrados de tratamiento entre los grados de libertad. Y al final comparo los cuadrados medios de tratamiento entre los cuadrados medios de libertad. La fórmula de cálculo en la página 17. Ahí tienen ese cuadrito donde están especificadas todas las funciones que utiliza la técnica del análisis de variancia con todas las sumatorias. Entonces, el promedio general, que es un promedio con 2 rayitas, es la sumatoria de cada una de las observaciones, de las filas, hasta la última fila, y cada una de las observaciones de las columnas, y F, ¿verdad?, filas, J y C, columnas, X, Y, J, cada una de las observaciones de clase F, entre el total de datos. Luego la suma de cuadrados total, aquí está especificado el cálculo, que es la suma de cuadrados de tratamientos más la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados de tratamientos, que es FJ, que FJ son las observaciones o filas en cada tratamiento, promedio de J, que es el promedio de las columnas, menos el promedio general al cuadrado. Y la suma de cuadrados del error, que es cada una de las observaciones menos el promedio de cada tratamiento al cuadrado. ¿Ya? No sé si recuerdan la fórmula de la variancia. Cuando hacíamos la variancia, hacíamos cada dato menos el promedio. Eso es lo que estamos haciendo aquí, un análisis de variancia. Y al final promediamos, dividimos entre el total de datos. Ok, entonces la suma de cuadrados de tratamientos, si quieren voy a poner los datos o abrimos un archivito de Excel y lo hacemos en Excel. Ok, entonces copiamos ahí los datos en Excel y lo que vamos a hacer es el análisis de variancia para ver si existen diferencias entre las calificaciones promedio según el método de capacitación utilizado. En Excel, entonces, en datos, análisis de datos. Buscamos la opción que dice análisis de variancia de un factor. Sí, entonces copiamos los datos en Excel, vamos a datos, análisis de datos y buscamos el que dice análisis de variancia de un factor. Ahí le damos. ¿Puede repetirlo? Sí, en datos,
Arriba en el menú, datos, análisis de datos, buscamos la opción que dice análisis de variancia de un factor. Ahí le damos a aceptar y marcamos el rango de entrada. Pueden marcar incluso el nombre, ¿verdad? Y marcamos aquí rótulos en la primera fila. Entonces ponemos todos los datos y además marcamos esta opción de rótulos en la primera fila. Los datos están en columnas, por lo general así trabajamos los tratamientos en columnas y las opciones de salida. Aquí está el alfa también, el 5%, pero si trabajamos con la probabilidad no es necesario el alfa. Pero aquí se puede modificar al 1% o al 10%. Las opciones de salida en esta hoja que estamos trabajando, en una hoja nueva o en un libro nuevo. Yo lo voy a dejar así por default, en una hoja nueva, y le damos a aceptar. Ok, entonces, aquí tenemos el resumen que nos da una serie de estadísticos descriptivos, nos da el total de datos para cada tratamiento. Hay 4 filas o 4 personas asignadas en este grupo, en este tratamiento, 5 en este y 5 en este otro. Estas son las sumas de los datos para cada tratamiento, los promedios de cada uno de los tratamientos y las variancias, ¿verdad? Este tiene mucha más variabilidad absoluta que estos otros, ¿verdad? Casi el doble de la variabilidad del método con supervisor. Entonces, vamos a analizar los promedios, ¿verdad? Estamos planteando la hipótesis nula que los promedios son iguales o que al menos un par de promedios son diferentes. El análisis de variancia que nos da Excel genera la variación entre grupos, que en la página 17, si ustedes se fijan, dice fuente de variación tratamientos, ¿verdad? Estos eran los grupos que teníamos, entonces es la fuente de variación entre grupos o entre tratamientos. Y la fuente de variación dentro de los grupos, que es la fuente de variación que comentamos, que es la fuente de variación del error. Dentro del grupo es en cada tratamiento, este con respecto a este, con respecto a este, ¿verdad? Eso es dentro de cada grupo. Entonces, para que vean ahí un poco las diferencias de los nombres que utiliza Excel con respecto a los nombres que trabajamos en la página 17 del libro de fórmulas. Pero es el mismo orden, ¿verdad? Tratamientos y error. Entonces, estos son los valores de las sumas de cuadrados. Y aquí ajustar texto para que vean los nombres. Estas son las sumas de cuadrados. Ahí pueden trabajar a 2 decimales si son valores mayores que 1, que es lo que hemos venido trabajando. Y valores entre 0 y 1, entonces 4 decimales. Aquí 2 decimales. Estos que son probabilidades, 4 decimales. Los valores mayores que 1, 2. Entonces tenemos las sumas de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, la F y el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Ok, voy a borrar algunos datos y vamos a llenar la tabla, porque a ustedes les puede salir un ejercicio así, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer sumas de cuadrados, pero sí tienen que saber hacer el cálculo de la F. Entonces la fuente de variación total es la suma de la fuente de variación entre grupos respecto a la fuente de variación dentro de los grupos. Entonces, total, ahí suman. Grados de libertad. Necesito que tengan ahí a la mano el librito de fórmulas, página 17. Grados de libertad dice que son C-1. C son las columnas. ¿Cuántas columnas eran? 3, ¿no? 3 menos 1. Esos son los grados de libertad entre grupos o de los tratamientos. Luego dice grados de libertad del error. ¿Cuántos datos eran? Hay 24 personas conectadas, bueno, 25 conmigo. Si me ayudan un poco.
¿Cuántos qué, profe? Con los datos. ¿Cuántos datos son en total? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? N. 14. 14. Ujú. ¿Y las columnas? 3, profe. 3, acabamos de decir. Entonces, N menos C. El total de datos menos las columnas, eso nos da 11. Y la suma de estos dos me tiene que dar el total, ¿verdad? O si lo hacemos por la fórmula, N menos 1, ¿verdad? 14 menos 1. Ahí tenemos los grados de libertad. Promedio de los cuadrados o cuadrados medios, como dice ahí. Lo que vamos a hacer es dividir las sumas de cuadrados entre los grados de libertad. Suma de cuadrados de tratamientos entre grados de libertad. Suma de cuadrados del error entre grados de libertad. Esa es la formulita de los cuadrados medios o promedio de los cuadrados. Y la F, la razón F, es cuadrados medios de tratamientos entre cuadrados medios del error. Profe, ¿la F qué era? Los promedios divididos. Ajá. Ujú. Cuadrados medios de tratamientos entre cuadrados medios del error. No sé si todos borraron todos los datos. Si alguien no los borró, me puede decir la probabilidad y el valor crítico. Es que lo borré, si no, para volverlo a hacer. 0,1894. Y la F crítica. 3,98. Ese es el valor de la tabla. Bueno, entonces esto lo podemos calcular nosotros. Nos darían 1 o 2 datos. Nos pueden dar la total y tratamientos y calculamos por diferencia la del error. O nos pueden dar tratamientos y error y entonces sumamos y hacemos la total. Y todo lo demás tienen que ser capaces de poder hacer el cálculo ustedes, ¿verdad? Por aquello de que le tenga alguna tabla incompleta. Entonces no vamos a ver el detalle de las sumas de cuadrados, pero sí tienen que saber llenar la tablita del análisis de variancia. Entonces, bueno, ¿Cómo fue que calculó F? F es cuadrados medios de tratamientos entre cuadrados medios del error. Profe, ¿y la probabilidad cómo se calcula? Ahí la probabilidad sí la saca Excel porque habría que hacerla con alguna función de la F, como hacíamos con la Z. Ajá. No sé si habrá alguna ahí programada para la F. Igual, el cálculo que ustedes harían es este que acabamos de hacer, digamos, llenar alguna de las sumas de cuadrados por diferencia o por suma y llenar los grados de libertad, los promedios de cuadrados y la F, la probabilidad. Bueno, ahora vemos si lo podemos hacer con alguna función de Excel y si no, ahí con el análisis de variancia si nos dan los datos. Sí, estamos bien. Entonces, este es el paso 3 en una prueba de hipótesis, ¿verdad? Que es el valor del estadístico de prueba. F es igual a 1,94. Entonces, ese, paso 3, el estadístico que estamos utilizando es F igual a 1,94, ¿verdad? En realidad la técnica de análisis de varianza o la tablita lo que hace es resumir una serie de cálculos, pero al final lo que necesito es el valor de la F. Y el paso 4, que es tomar la decisión. Entonces hay dos métodos, el método estadístico y el método probabilístico. Con el método probabilístico vemos la probabilidad asociada a este estadístico calculado. 0.1894. Y el alfa, bueno, habíamos puesto 0.05. Este valor de esta probabilidad es mayor o menor que el alfa. Mayor. Mayor. Por lo tanto, la decisión sería rechazo o no rechazo. No rechazo. Cuando es mayor la probabilidad,
asociada al estadístico calculado que el alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si no se rechaza, ¿cómo sería la conclusión? Que con un 5%, no, con un 95% de confianza o con 5% de significancia, Ajá. no hay suficiente evidencia estadística Ajá. para decir que varió, o ¿cómo era la hipótesis nula? Que no hay un promedio diferente Exacto. según el Al método de menos, capacitación. ajá, que al menos una de las calificaciones promedio es diferente. Según el método de capacitación. Exacto. Ajá. Y esto no solo a nivel de la muestra de los 14 empleados, sino que en general, para todos los empleados de esa empresa, que no sabemos cuánto es el tamaño de la población, pero estamos generalizando los datos para toda la población. En realidad no hay diferencias significativas en el método que vayan a utilizar. Pueden usar cualquiera de los 3 métodos, autodidacta, por computadora o con supervisor, que no van a haber variaciones significativas en las calificaciones promedio. Eso es lo que estamos haciendo ahí con el análisis de varianza. Eso es lo que queremos demostrar con la técnica. Profe, siempre vamos a usar probabilístico, ¿verdad? En la Sí, toma. preferiblemente. Igual si quieren usar el método estadístico, este sería el valor, ¿verdad? Este 398 que teníamos aquí es el valor crítico. Entonces es menor el calculado que el de la tabla, ¿verdad? Si ustedes quieren sacarlo de la tabla para corroborar, ¿verdad? Entonces vamos a la página 67. El libro de fórmulas. Página 67, ahí tienen valores críticos de la distribución F. Página 67 y 68 tienen un F con un 10% de significancia. Y estamos trabajando grados de libertad del numerador y del denominador. ¿Está? Hay una distribución diferente según sean los grados de libertad. Entonces, 10% de significancia, páginas 67 y 68. 5% de significancia, páginas 69 y 70. Y 1% de significancia, páginas 71 y 72. Entonces, en este caso es 5% de significancia. Grados de libertad del numerador, veanlos aquí. Estos son los grados de libertad. Numerador, denominador. En este orden, tratamientos y error. Grados de libertad del numerador 2. Grados de libertad del denominador 11. ¿Lo encontraron el valor? Sí, profe. Este, 398, ¿verdad? Que es el de la tabla. Por si alguien quisiera usar ahí el método. Yo esperaría que usemos el probabilístico, ¿verdad? Que no tenga la probabilidad asociada al estadístico calculado o que ustedes la puedan sacar. Ahora vemos una función asociada. Esa probabilidad siempre nos la dan y es lo que usamos para el VP. Sí, o si no, usted la calcula, ¿verdad? Porque aquí lo que teníamos eran los datos y a partir de los datos hicimos todo este análisis, ¿verdad? Y yo la calculo como con F. Eso es lo que quería ver. Ni siquiera la buscamos de una vez en fórmulas. A ver si existe alguna función F. Aquí encontré una. Vamos a ver si funciona. Distribución F.n. Cola izquierda y esto me da la cola derecha. X grados de libertad. Y este es acumulado. Démosle esta distribución F.n. A ver si nos da igual. X es el valor de la función a evaluar. Un número no negativo. La F es positiva. Tiene asimetría positiva. Sería 1,94. Grados de libertad del numerador. Grados de libertad del denominador. Y acumulado 1. Profe, ¿por qué 1 y no 0?
Porque es la probabilidad acumulada a menos de. No la probabilidad en el valor, sino la probabilidad acumulada a menos de. Pero este No, no me está profe, no dando. da esa. No, ¿verdad? Entonces busquemos la otra, la que dice CD. Estadísticos. Distribución F. Por la derecha vamos a ver X. Grados de libertad del numerador y grados de libertad Es del así, denominador. profe. ¿Esa sí nos dio? Ah, ok. A ver. Entonces es con la derecha. Ah, sí, porque vean que el dibujito está ahí pintado. Entonces es el área no sombreada, entonces estamos averiguando. Ok, entonces distribución.f.cd, ponemos el valor de la f y ponemos los grados de libertad del numerador y del denominador y ahí podemos calcular la probabilidad asociada a la estadística calculada. Ok, entonces hasta aquí tenemos este ejercicio. Voy a pasarme a la presentación. Y entonces voy a darle una repasadita rápida, ¿verdad? El paso 0, unidad experimental, variable respuesta, tratamientos. Luego tenemos las hipótesis, nivel de significancia, el estadístico de prueba, fórmulas en la página 17, por si tienen que llenar la tablita. Luego tenemos ahí las sumas de cuadrados, eso no lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? Lo vamos a hacer con Excel, vamos a hacer sumas de cuadrados. Ahí tenemos la tabla. Y comparamos, en este caso con el valor tabular o con la probabilidad. Esta es la tabla, el valor que acabamos de sacar con 11 grados de libertad en el denominador, 2 en el numerador y F al 5% de significancia. Y esta es la tabla resumen, ¿verdad? Que es lo que acabamos de obtener ahí. El valor de la F, la probabilidad, el valor crítico, los promedios, las variancias. Entonces no rechazamos, no hay evidencia para decir que al menos una calificación promedio es diferente según el programa de capacitación. Ok, hagamos este otro. Bueno, eso lo van a hacer ustedes solitos, a ver cómo les va. Ok, entonces, lo primero es el paso 0. Entonces ahí identificamos la variable respuesta, que según el enunciado es el tiempo promedio de secado. Luego los tratamientos, que son las 3 temperaturas, 250, 300 y 400. Y la unidad experimental donde realizamos las mediciones es en el PGValle. Entonces la hipótesis nula es que el tiempo promedio de secado, ¿verdad? El promedio, estos datos que están aquí son tiempos de secado en minutos. Ese tiempo promedio en la temperatura 250 es igual al tiempo promedio de secado con temperatura de 300 y al tiempo promedio de secado con temperatura de 400. La hipótesis alternativa, al menos un tiempo promedio de secado es diferente según la temperatura. Al menos uno o al menos dos, como quieran plantear. Si uno es diferente es porque está comparado con otro. Pues al menos un tiempo promedio de secado es diferente según la temperatura. La significancia que nos daban en el enunciado, que era el 1%, es el paso 2. Y el paso 3, el estadístico de prueba. No sé si les dio igual para que comparen. 19.3, la F. Sí, profe, yo lo tengo igual. Ok. Vean que el cálculo del análisis de variancia me da el resumen, que son los datos a nivel descriptivo. Vean los promedios, que al final de cuentas lo que estamos haciendo es esta comparación entre los promedios. 4.8 el tiempo promedio de secado con una temperatura de 250, 3 minutos con 300 grados de temperatura y 1.6 minutos con 400 grados de temperatura. Entonces aquí estamos comparando esos promedios con la razón F, que es el cuadrado medio de tratamientos entre cuadrados medios del error. Y esta es la probabilidad con la cual tomamos la decisión, ¿verdad? 0.0001779. Es una probabilidad muy chiquitita, menor que el nivel de significancia que estamos estableciendo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula.
Entonces, si rechazo, hay evidencia para decir con un 1% de significancia que al menos un tiempo promedio de secado es diferente según la temperatura. Entonces, en la conclusión siempre indicamos la significancia, lo que queremos ver es diferencias estadísticamente significativas, entonces tenemos que indicar si es, cuál es el valor de la significancia que estamos trabajando. En caso de rechazar la hipótesis nula, ¿hay evidencia o no hay evidencia? ¿Verdad? Aquí rechazamos, entonces hay evidencia. Y aquí afirmamos que por lo menos uno de los tiempos promedios de secado, estamos trabajando promedios de la variable respuesta, es diferente según la temperatura a nivel poblacional, ¿verdad? Estamos generalizando los datos, no solo para esas 15 unidades que había, ¿verdad? 5 en cada uno de las temperaturas, sino que también estamos generalizando los datos a nivel poblacional. ¿Cuántas repeticiones hay? ¿Alguien me puede decir? En cada temperatura, ¿cuántas repeticiones tengo? 5. 5, exacto. 5 datos en cada tratamiento. Eso corresponde a cada una de las repeticiones. Para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe, todo bien. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, ahí les quedan el 9.1 y 9.2 de practiquilla. Vamos a tomar un receso cortito. Necesito que se oxigenen, tomen agua, se coman una galletita o algo para continuar con el tema de análisis de variancia a 2 vías. Entonces tomemos un receso de unos 10 minutos, no sé, 5 días, no sé, unos 10 minutitos para tomarse algo y 2 y 10 nos vemos. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Ok, entonces, continuando con el tema de análisis de variancia, vamos a ver la técnica de análisis de variancia de 2 vías, también se le llama diseño aleatorizado en bloques, en donde vamos a disminuir un poco la fuente de variación del error, tratando de acomodar los datos, no solo en columnas, sino también en filas. Entonces, las filas son las que van a identificar los bloques. ¿Ya? Vamos a colocar las observaciones en grupos más homogéneos en las filas y vamos a tener una fuente de variación adicional, que es la fuente de variación de los bloques, tratando de minimizar la fuente de variación del error. Entonces, ahí vemos la influencia de 2 variables, una variable que es la de los tratamientos y una variable que es la de las filas o bloques. Dice este ejemplo que se muestran los datos correspondientes a la edad de los funcionarios según el tipo de entidad y nivel educativo. Entonces, lo que se quiere es determinar si existen diferencias entre la edad, que es la variable respuesta, según el tipo de entidad, si eso marca diferencias significativas, o según el nivel educativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está marcando diferencias significativas o según ambas? Entonces, ahí el paso 0, que es identificar la variable respuesta, los tratamientos y en este caso los bloques también. Bueno, y la unidad experimental que serían en este caso los funcionarios. Entonces tenemos la edad de los funcionarios, el tipo de entidad y en los tratamientos y en los bloques el nivel educativo. Para la variable ubicada en las columnas, los tratamientos o el tipo de entidad, hacemos todos los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Y para la variable de bloques, que es nivel educativo, hacemos igual todos los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Es decir, vamos a hacer 2 pruebas de hipótesis completas. Una para ver si existen diferencias significativas con respecto a los tratamientos y otra para ver si existen diferencias significativas con respecto a los bloques. Entonces, la hipótesis correspondiente a los tratamientos, que serían las entidades, al menos un par de edades promedios es diferente según tipo de entidad. Y la de los bloques, al menos un par de edades promedio es diferente según el nivel educativo. En la nula siempre ponemos igualdad de la variable respuesta, el promedio de la variable respuesta según la variable que ubica los datos, ya sea por filas o bloques o por columnas o tratamientos.
Entonces las fórmulas están en la página 18 del libro de fórmulas. Y ahí entonces tenemos la fuente de variación de los tratamientos, la fuente de variación entre bloques y la fuente de variación del error. Entonces tenemos dos Fs porque estamos haciendo dos pruebas de hipótesis. Tenemos una F para tratamientos y una F para bloques. Ahí metemos los datos en Excel. Y el comando que vamos a utilizar está en datos, análisis de variancia de dos factores con una sola muestra por grupos. Ahí seleccionan los datos, incluyen los rótulos, nivel de significancia y esta es la salida de Excel. Entonces tenemos la tabla resumen que nos da el total de datos para cada uno de los tratamientos o de los bloques. Después las sumatorias, los promedios y las variancias. Aquí hay que tener mucho cuidado con el análisis de variancia. Esta es la salida de Excel. Entonces dice, el origen de las variaciones primero nos da los datos de las filas. Estas son las filas. Este que aparece primero en el resumen son las filas. Filas son bloques. En el libro de fórmulas, si ustedes se fijan en la página 18, bloques está de segundo. Entonces, si van a completar la tabla, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces bloques en la página 18, el libro de fórmulas, está de segundo. En la salida de Excel está de primero. Para que tengan cuidado con eso. La tabla resumen, lo que aparece primero es filas, igual que en el origen de variaciones. Lo que aparece de segundo son las columnas, ¿verdad? Que eran las tres entidades. Pues vean que ahí tenemos dos Fs, una F muy alta con una probabilidad muy baja, que es la de las filas o bloques, ¿verdad? Entonces parece que los niveles de escolaridad están marcando diferencias significativas en la edad promedio, vean las edades, 23, 34, 42, 49, pero las diferencias con respecto a los tratamientos o las columnas, que es el segundo dato que se nos presenta aquí en la tabla resumen, por aquello de que no tengan los datos originales, solamente el resumen, la variable ubicada en las columnas o tratamientos, que son las entidades, no marcan mayores diferencias. Vean, 39, 37.5, 35.5. Nos está dando una F muy baja con una probabilidad muy alta. Ahorita va a ayudar 5%. Entonces, en el caso de los bloques, para esta prueba en particular, la decisión sería rechazar, ¿verdad? Rechazamos H0. Podemos decir que hay diferencias significativas en la edad promedio según el nivel de escolaridad. En el caso de las columnas, ¿verdad? No hay diferencias significativas con respecto a las entidades, la edad promedio con respecto a las entidades. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta de los tratamientos y la respuesta en el caso de los bloques. Ahí hacemos una conclusión final que integra las conclusiones que hemos hecho anteriormente. Entonces, con un 5% de significancia hay evidencia para decir que al menos un par de edades promedio es diferente según el nivel educativo, pero no según el tipo de entidad a nivel poblacional, ¿verdad? Entonces, ahí hay un resumen, ¿verdad? Un paso 6, un resumen que hacemos la conclusión final. Y una nota, ¿verdad? En el caso de no rechazar los bloques, ¿verdad? Indicamos ahí que no se produce esa fuente de variación, ¿verdad? No está aportando nada colocar los datos en filas. Entonces se hace un análisis de variancia a una vía, ¿verdad? No consideramos los bloques para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Es como una nota a nivel de teoría, en la práctica también lo hacemos, pero digamos que para efectos académicos, nada más que ustedes sepan que si no se rechazan los bloques, se debería de hacer un análisis de variancia una vez. No lo vamos a hacer, pero para que lo sepan, ¿verdad? Que lo tengan ahí en mente. Ok, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. O el análisis de variancia a dos vías. Son dos pruebas de hipótesis, una para bloques
o filas y una para tratamientos o columnas. Profe, lo de que en la tabla, bueno, lo que en la página 18 sale arriba y abajo, va a afectar, o sea, no afecta a numerador y denominador, ¿verdad? ¿O sí? O no sé si se aplica eso. Vamos a ver, con la salida de Excel y con las fórmulas, eso es lo que estamos hablando. Ajá, o sea, es que, bueno, cuando calculamos, digamos, la F, Ajá, que tuviéramos que completar, ajá. es lo mismo, digamos, las filas entre el error y las columnas entre el error, o las filas entre columnas, ¿o qué? No, así como me lo acaba de decir de primero, filas entre el error y columnas entre el error. Ok, entonces no afecta. No, nada más tener cuidado, digamos, los grados de libertad. Estos son los grados de libertad de las filas, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4 filas. 4 menos 1, son 3. Columnas son los tratamientos que eran las entidades, ¿verdad? Para ubicarlo aquí, entonces son 1, 2, 3. O sea, no se enreden con esto de cuenta. Ok. Nada más, donde está el resumen, ustedes se fijan cuántas columnas y cuántas filas y lo ubican aquí en los grados de libertad. Si se van a guiar con el libro de fórmulas, tienen que tener cuidado porque están al revés. Digamos, C es el correspondiente a las columnas o tratamientos y columnas está aquí de segundo, ¿verdad? Entonces, nada más tener cuidado con eso, con los calculillos. Ok. Pero las F son como usted lo indica, ¿verdad? Filas entre el error y columnas entre el error. Siempre dividimos entre el error. Perfecto, gracias. Profe, ¿eso también nos lo tira Excel? Sí, claro. Esta es una salida de Excel. Pues si quieren hacemos un ejercicio para que nos quede más claro este enunciado. Sí, porfa, profe. De paso, les voy a mostrar unos apuntes que están ahí en la cátedra. Bueno, ustedes lo pueden ver. Yo se los puse ahí como en la bibliografía, los apuntes del profesor Juan Bautista Chavarría. Él es estadístico pensionado, coordinó esta cátedra varios años y preparó un material. Él era biólogo también, sacó una especialidad en biología. Entonces, también ahí pueden revisar toda esta materia. Hay un caso ahí de la tasa de respiración de los cangrejos, por eso les puse aquí un cangrejillo. Y hay varios ejemplos en la parte de diseño de experimentos. Aquí el enunciado que nos está hablando de tiempos promedios de duración de visita, vean la forma como lo redacta la persona que hizo el ejercicio. Dice, al menos un par de promedios de la duración de la visita de los turnos, esta es la variable de tratamiento, es diferente considerando el efecto de las enfermeras. Ese es el bloque. A veces ponen eso para identificar el bloque, considerando el efecto de. Entonces, estos serían los bloques. Vamos a planearlo así. Ponerlo por aquí, para que no choquen con las bloques o columnas. Entonces, aquí tendríamos las enfermeras. ¿Verdad? Y aquí tendríamos los turnos. Entonces, el promedio de la enfermera A el tiempo promedio de duración de la visita con la enfermera A es igual al tiempo promedio de duración de la visita con la enfermera B, con la enfermera C o con la D. Al menos un par de promedios de duración de las visitas es diferente según la enfermera. Ese es el paso 1, ¿verdad? Vamos a ver en qué paso ser. Es como los datos o la variable. Entonces, variable respuesta, en la cual estoy calculando el promedio, sería el tiempo de duración de la visita.
Luego tenemos los bloques, filas, que serían las enfermeras. Son 4 enfermeras. La A, la B, la D. Los tratamientos. Como columnas, ¿verdad? Otros están en columnas. Que serían los turnos. Mañana, mediodía y tarde. Ok, paso 2 sería la significancia. Que este ejercicio estaba al 5%. Y luego tenemos el estadístico. Entonces aquí tendríamos el F calculado para las columnas o tratamientos. Y aquí tendríamos el F calculado para las filas o bloques. Este es todo el planteamiento inicial que hay que hacer, ¿verdad? Para el planteamiento de la prueba. No sé si vamos igual o ocupan que les dé un chancecito para que pongan ahí algo. Y si no, entonces, aquí en datos, análisis de datos, usamos la que dice análisis de variancia de 2 factores con una sola muestra por grupo. No estamos analizando repeticiones, varias muestras por grupo, sino que estamos una sola muestra por grupo con 2 factores, ¿verdad? Ubicados en filas y columnas. Ahí marcan todos los datos, rótulos, alfa al 5% y salida en una hoja nueva o en la misma que tenían ahí. Este es nobles. Ok, entonces la F de filas 34.63. Que es la F y la probabilidad de las filas. Y la F de las columnas. Para tomar la decisión correcta, ¿verdad? Que tengan cuidado ahí con filas, columnas, calculado y probabilidad. Este es el calculado y el paso 4 es la decisión. Que es este VP asociado a este. Y aquí. Este es el VP. Y aquí. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál era la hipótesis alternativa de las filas? De las filas, estamos trabajando las enfermeras y la variable respuesta son la duración. Entonces, al menos un par de promedios de duración de las visitas es diferente según la enfermera. Gracias, profe. Y aquí comparamos con alfa. Profe, entonces análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Exacto. Exacto. Ok. Una sola muestra por grupo. Entonces, este es mayor. Y la decisión sería no rechazar H0. Y en el caso de los bloques o filas, este es menor. Entonces aquí rechazamos.
sea, hay una conclusión para cada uno y después hacemos una conclusión general. En este caso, un 5% de significancia. No rechazamos, ¿verdad? Entonces no hay evidencia para decir que menos un tiempo promedio de duración, o al menos un par, ¿verdad? No estaba planteado de duración, de las visitas diferentes según el punto. Hay diferencias por turno y poblacional. Y esta sería la conclusión. Esto sí rechazamos, entonces ahí ven, se parece que al menos un tiempo promedio de duración de las visitas es diferente según la enfermera. A nivel poblacional. Entonces aquí tendríamos un paso 6, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? El 5% de significancia. Ahí bien se parece que al menos un tipo promedio de duración de las visitas es diferente según la enfermera. Pero no según el turno. Cuando existe diferente cantidad de datos en cada tratamiento, se dice que es un diseño desbalanceado. Cuando la cantidad de datos en cada tratamiento es la misma, como en este ejercicio 9.2, se dice que el diseño es balanceado. Nada más para que tengan en cuenta eso con respecto a las repeticiones, ¿verdad? O al número de datos en cada tratamiento. Por si les saliera ahí como una preguntilla de teoría, ¿verdad? Entonces, diferente Profe, cantidad de datos en cada tratamiento es un diseño desbalanceado. Igual cantidad de datos en cada tratamiento es un diseño balanceado. Sí. que verdad que nosotros no vamos a trabajar, digamos, 2 vías con repeticiones. No, Ok. ese ya es un análisis factorial y no da tiempo para tantas cosas. El programa de Profe, ustedes No, está no, todo muy bien. cargado. Sí, digan. digamos, en un diseño desbalanceado, Ajá. o sea, en los cálculos varían algo. Bueno, en la página 18 del libro de fórmulas, ustedes tienen una prueba que se llama prueba de diferencia entre pares de medias. Cuando nosotros hicimos aquí los análisis, el de Pejivalles, ¿se acuerdan? Que nos dio diferentes, que nos dio que rechazamos, ¿se acuerdan? La prueba esta de Pejivalles, con los tiempos de temperatura. Vamos a proyectar el archivo de Excel, Pejivalles. Aquí nosotros rechazamos la prueba en el caso de los tratamientos. El caso anterior, que eran las calificaciones, nos dio que no rechazamos, entonces todo bien, la prueba llega hasta ahí. Pero cuando uno hace un análisis de variancia a una vía y rechaza, en la conclusión nosotros estamos diciendo que hay evidencia para decir que al menos un par de promedios o al menos un tiempo promedio de secado es diferente. Entonces, si yo estoy afirmando eso, yo tengo que saber en dónde está la diferencia. Si es en esta temperatura, 250 y 300, o 250 y 400, o 300 y 400. Entonces hay una prueba adicional, en la página 18, ahí la pueden ver, del libro de fórmulas, que se llama prueba para la diferencia entre pares de medias. Ahí sí tenemos que tomar en cuenta si es la misma cantidad de datos o diferente cantidad de datos, si es un diseño balanceado o desbalanceado.
Ahorita se los expliqué como teoría, nada más. Esa fórmula se eliminó del programa virtual porque los cálculos tienen que hacerlos a mano y es como más tedioso estar haciendo ahí las raíces, las sumatorias, los cuadrados medios, etc. Entonces, con el fin de facilitar un poco la parte de los cálculos, se eliminó ese tema de comparaciones múltiples y nada más se les está dando como, ¿verdad?, cómo hacerlo con una salida de Excel, pero que ustedes entiendan todo el planteamiento de la prueba. Y eso sí es importante, tanto a una vía como a dos vías. Entonces, ese concepto de balanceados o desbalanceados es sobre todo para la prueba de diferencia de medias. Ahora, en las prácticas, yo creo que viene una solución. Aquí dice, los datos del ejercicio anterior se procesaron en Megastat y se generan los siguientes resultados. Cuando la prueba resulta significativa, vean que incluso está ahí pintado en amarillo y todo. El valor de la probabilidad es muy chiquitito. Entonces, eso indica que la prueba es significativa, que hay diferencias entre los promedios de la variable respuesta, que no sé cuál es aquí, en este ejercicio. Entonces, aquí se hacen las pruebas post-hoc o las pruebas de comparaciones de promedios. Entonces, aquí comparan el promedio, bueno, supongamos que era tiempo promedio de Heredia con Alajuela, Heredia con San Pedro, Heredia con Escazú. Entonces, vean que todo lo que está pintado en amarillo fuerte es significativo al 1%. Y lo que está en amarillo claro es significativo al 5%. Veanlo aquí, bueno, con los celestes. Esta es otra prueba que se llama prueba de Tukey. También permite hacer las comparaciones entre los promedios. Está la DMS y la Tukey. DMS es diferencia mínima significativa. Esas son las siglas. Profe, que es significativo significa que se rechaza, ¿verdad? Exacto, que se rechaza. Y que entonces la diferencia es estadísticamente significativa. Si lo vemos en este dibujito, es más fácil, ¿verdad? Porque vean que por ejemplo, San Pedro, ya me acordé, esta era de los alquileres, creo, de las farmacias. Entonces, los montos de alquiler de San Pedro y de Alajuela andan como muy parecidos. Estos son los datos, cada puntito son los datos, el punto azul es el promedio de cada tratamiento y esta raya punteada es el promedio general, que tenía 2 rayitas. Vean que Heredia y Escazú sí hay diferencias como más marcadas en estos promedios, que son los que están dando aquí, Heredia y Escazú. Está dando este celeste. Pero se muestra más fácil en el gráfico, ¿verdad? Eso con Megastat salen las diferencias entre los promedios. El problema o el detalle aquí es que no todo el mundo tiene Megastat, ¿verdad? Algunos lo pudieron instalar y otros no. Entonces estamos usando el módulo de análisis de datos de Excel, que es así, sí está ahí, digamos. Pero como el Megastat no lo tienen todos, y no podemos hacer este tipo de resultados. Se pueden ver ahí, digamos, en la práctica, por aquello de que tengan ahí esa salida.